Hoy vamos a hablar de lo que se les llama, bueno, creo que así les dicen, derivadas de orden superior. Ok. ¿Y qué queremos decir con eso? A ver, por ejemplo, pues habíamos dicho, vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Este, pues no sé, la función que más les gusta, bueno, que más me gusta a mí, creo, es x cuadrada, ¿no? Y habíamos dicho que, bueno, esta función es derivable en todos sus puntos y de hecho su derivada se calcula fácilmente y en este caso, por ejemplo, es 2x, ¿no? En este caso es 2x. Y entonces, como esta función x cuadrada es derivable en todos los puntos, entonces a cada punto uno le puede asignar la derivada de la función en el punto correspondiente. Y eso te da una nueva función. ¿No? Ya habíamos platicado de esto, de que la derivada también se puede pensar como una función en donde a cada punto lo que le asignas es la derivada de la función en ese punto, ¿no? Que en este caso es 2x. Bueno, y si estás en una situación tan bonita como esta, entonces puedes decir, bueno, pues empecé con esta función, la derivé y obtuve esta función derivada, y entonces dices, bueno, pero esto es una función, ¿no? O sea, en particular, ella es una función. Y entonces te podrías preguntar si esa función es derivable, ¿no? En este caso, como ya sabemos, esta función es un polinomio y todos los polinomios son derivables, ¿no? Y entonces esta función tiene derecho a tener derivada. Y entonces, pues uno puede decir, ah, pues ¿quién es la derivada de esta? Y resulta que la derivada de esta es, pues, de una vez lo escribo, así se escribe, dos primitas, pues la derivada de la derivada es 2, ¿no? Y uno podría seguir haciendo este jueguito, ¿no? Dices, ah, bueno, empecé con x cuadrada, la derivé, obtuve esta función, 2x, puedo derivar esta función y obtener una nueva función, que es la constante 2, y esta, la tercera, pues es una función, ¿no? Y entonces también tiene derecho uno a preguntarse si es derivable o no. En este caso, pues como es una función constante, sí sabemos que es derivable y su derivada es igual a cero. Y entonces uno puede decir, ah, pues pues derivo esta función y de hecho le llaman f3', y pues la derivada de esta constante es cero. Y uno podría seguir con este juego, ¿no? Bueno, aunque en este ejemplo ya no tendría mucho caso seguir con el jueguito, ¿no? Porque ¿qué pasa después? Pues otra vez uno empezó con esta, derivó una vez, derivó dos veces, derivó tres veces, y la tercera, esta de aquí, pues sigue siendo una función, ¿no? Es la función constante cero. Y entonces también tiene uno derecho a preguntarse si esta última función es derivable en cuyo caso es cierto, ¿no? En este caso es cierto, porque es una constante y sabemos que la derivada es, en este caso se escribe creo que así, la cuarta derivada tendría que ser cero. Y entonces ahora sí les pregunto, ¿y la quinta, y la sexta, y la séptima, y la octava? ¿Qué creen que va a seguir pasando? Cero. Pues ya no tiene mucho chiste seguir con este juego cuando llegas a cero, ¿no? Porque pues podrías, o sea, uno podría preguntarse, y bueno, ¿puedo seguir derivando? Pues sí, puedo seguir derivando, pero ¿qué voy a obtener? Voy a obtener cero, cero, cero siempre a partir de este momento, ¿ok? Y entonces, esto es a lo que se le llama derivada de orden superior, es decir, uno toma una función, se fija en la función derivada y se puede preguntar si esa función es derivable o no, y si es derivable, pues puede hablar de la derivada, que en este caso se le llama la segunda derivada, ¿no? Este, y puede seguir con ese juego. Ya que uno calcula la segunda derivada, pues puede preguntarse si esa función, segunda derivada, es derivable. Y si sí lo es, pues puede hablar de su derivada y a esa se le llama la tercera derivada, la cuarta, etcétera, la quinta, la sexta, ¿no? Entonces, chin, ¿cómo lo ponemos?
Este, a ver, lo voy a decir así. Este, pues no sé, definición, ¿no? No sé, notación más bien, yo creo que es notación. Como habíamos dicho, uno empieza con f de x, esta es la función con la que empieza, y habíamos dicho que la función derivada se denotaba como f', ¿no? Esta es la función derivada. Y uno se puede preguntar si otra vez si la función derivada es derivable, y entonces si sí lo es, uno puede hablar de la segunda derivada y así, ¿no? A ver, esta se llama, vamos a poner así porque primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Y por cierto, ya se dan cuenta que uno podría seguir, bueno, uno podría decir, ay, pues ahora la cuarta ponle cuatro, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llaman estas comillas? Alguien dígame. ¿Apóstrofes? ¿Por qué es apóstrofe? Sí, ¿verdad? Se llama apóstrofe, ¿verdad? Esta cosa que está aquí. Pues uno puede decir, ponle un apóstrofe, ponle dos, ponle tres, y a las cuarta que le dirías, pues ponle cuatro, y a las quinta, pues ponle cinco, y eso se vería muy feo. Entonces, como a partir de la tercera ya se empieza a ver fea la cosa, la gente lo que dice es, pues la cuarta derivada la voy a denotar como un 4 romano, así, de x, la quinta así, y así, ¿no? Ahora, ¿cuántas derivadas puede tener una función, jóvenes? Bueno, siempre y cuando sea derivable, pues. Ay, ya me olvidé. Aquí es cuarta. Ya no voy a poner nombres, ¿no? Quinta, y así. Ahora, ¿cuántas derivadas puede tener una función? Infinitas. Pues depende, ¿no? De si es derivable o no. Hay funciones que ni siquiera en la primera son derivables, ¿no? Este, bueno, o no son derivables en algún lugar. Pero entonces habría que hacer algunas observaciones. Bueno, uno podría seguir derivando, siempre y cuando se pueda, uno puede seguir derivando, ¿no? Ahora vamos a hacer algunas observaciones acerca, bueno, no sé qué quieren que hagamos primero. A lo mejor sí hacemos primero unas cuentas, ¿no? Este, a ver, por ejemplo, uno podría empezar con, yo empecé con una función muy fácil, ¿no? A ver, vamos a poner aquí un ejemplo, x cuadrada, ¿no? Pero podría haber empezado por una función, pues, facilita, un polinomio. Vamos a empezar con, no sé, 3x a la quinta, más 18x, más 32, bueno, aquí voy a poner x a la cuarta, más 32x cuadrada, más 15x, más 125. Ahora, ¿qué sabemos de los polinomios, jóvenes? Este, de los polinomios sabemos varias cosas. Sabemos que son derivables, ¿no? ¿Sí o no? Siempre. Y no solo sabemos que son derivables, sabemos que su derivada es un polinomio. ¿Sí está claro o no? Y entonces, lo primero que uno se debería preguntar, por ejemplo, en este ejemplo, cuando está hablando de derivadas de orden superior, es ¿cuántas veces puedo derivar este polinomio? Es pregunta, ¿eh? Pues infinitas, porque Pues llegas a la... infinitas. Ahora sí infinitas, ¿no? Porque la derivada de un polinomio es un polinomio. Y entonces si derivo una vez, voy a obtener un polinomio. Y si entonces puedo derivar una segunda vez, porque sé que los polinomios son derivables. Entonces, si derivo una segunda vez, obtengo un polinomio. Y así me puedo seguir, ¿no? O sea, siempre voy obteniendo las derivadas, siempre voy obteniendo polinomios, y entonces siempre puedo seguir derivando, ¿no? Entonces yo podría derivar las veces que yo quiera, ¿no? O sea, a ver, lo voy a poner aquí, no sé, como un apartadito. Yo puedo derivar polinomios las veces voy a derivar esta función, las veces que yo quiera, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, lo puedo derivar una, dos, 10,000, 15,000, etcétera. ¿Tiene sentido derivarla 15,000 veces? O bueno, no sé. Es una pregunta así como muy al aire. No 15,000 veces.
O sea, a ver, si yo Pues les no, pregunto, pues no tiene mucho sentido, yo- ¿por qué? Porque si llega al cero, Porque en algún momento vas a llegar al cero, ¿no? ¿Cuántos pasos necesitas para llegar al cero? 6, creo. No sé, ahorita vemos, pues alguien me dijo 6, no sé. Este, 6, dice Marco Antonio. Yo creo que sí, ¿no? A ver, uno podría derivar una vez y diría, pues la derivada es 15 x cuarta. Ay, de veras quiero hacer esto, me voy a arrepentir. ¿Cuánto es 18 por 4? Bueno, lo voy a dejar ahí indicado. 18 por 4 x cúbica más 32 por 2 x cuadrada más 15, ¿no? Y la segunda debería de ser ¿qué? Este, bueno, voy a ponerle 15 por 4 porque no quiero hacer las cuentas, más, 15 por 4 x cúbica más 18 por 4 por 3 x cuadrada más 32 por 4 x y el 15 se va, ¿no? Y la tercera debería de ser Profesor, 15 por... ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? Dime. creo que en la primera derivada el x cuadrado ya no va, ¿no? Ya no más es x. Ay, tienes razón, lo hice mal. Este solo es X, gracias. Y entonces, ¿qué hago mal aquí? Aquí esto es 32 por 2, ¿verdad? Ese sí lo podría haber hecho, pero me dio flojera. Bueno, y entonces, ¿en qué iba? Ya no me acuerdo. Todo lo demás sí está bien. Por 3 por X cuadrada más 18 por 4 por 3 por 2 por X. Y luego la cuarta. La cuarta es 15 por 4 por 3 por 2 por X más 18 por 4 por 3 por 2 por X. No, por X no, ¿verdad? Por nada más así. Luego la quinta es 15 por 4 por 3 por 2 por X. Y la sexta es... ¿Cuánto es la sexta? Cero, ¿no? Y a partir de la séptima, ¿qué pasa? Bueno, la séptima es cero, la octava es cero, la. Sí está bien, y como nos habían dicho ya varios, varios alumnos, necesitábamos 6 pasos para obtener el cero, ¿no? ¿Y cómo supieron que se necesitaban 6 pasos? Nada más es para que me digan, ¿eh? por el exponente. Por el exponente más grande, ¿no? Creo que habíamos hablado del grado del polinomio, ¿no? El grado del polinomio era, bueno, así se define, la potencia más grande de X, ¿no? En este caso particular, el grado de mi polinomio es 5, y entonces, ¿cuál sería la regla para decir cuántas derivadas? O sea, si tú tuvieras un polinomio así en general, ¿qué podrías decir? O sea, ¿qué nos dice este ejemplo que podríamos para trasladarlo a los polinomios en general? O sea, quiero que me digan un enunciado así. Pues que se necesita derivar n más una vez desde el exponente mayor para llegar a cero. Lo dijiste medio feo, pero creo que sí es creo que lo que quieres decir es lo siguiente. Si tú tienes un polinomio y lo derivas una vez más que su grado, ya obtienes cero. ¿Sí? ¿Fue lo que trataste de decir o no? Sí, Pero lo dijiste feo porque hablaste de una n y no sé qué. Yo como sé que la n es el grado. Bueno, etcétera. A ver, ¿se entiende o no, jóvenes? Díganme. O sea, si tienes un polinomio de grado, por ejemplo, 10 y te preguntan por la derivada 25, que contestas inmediatamente sin hacer ninguna cuenta, pues que es cero, ¿no? ¿Sí?
¿Me explicó o no? Bueno, a ver, este es un ejemplo, bueno, observación. Vamos a escribirlo por aquí para que quede constancia escrita como observación. Entonces le ponemos aquí observación. Si derivas un polinomio, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe eso? Si derivas un polinomio, este, ay, mejor lo voy a escribir así. Este, si el grado del polinomio es n y derivas el polinomio n más 1 veces, obtienes 0, ¿no? Obtienes la función constante 0. Ok. Bueno, a ver, bueno. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? A ver, ejemplo. ¿Cuál se pone? Pues ejemplo. Una función que es muy fácil de derivar es el seno, ¿no? ¿Cuál es la derivada del seno, jóvenes? Coseno. Ok, ¿y la del coseno? Menos seno. Menos seno. ¿Y la del menos seno? Menos coseno. Menos coseno. Bueno, a ver, todo esto lo estoy diciendo para que, o sea, esta función la puedo derivar cuántas veces. O sea, sí tengo derecho a Ahí sí. derivarla muchas veces, ¿no? ¿Sí o no? Es pregunta, ¿eh? Ujú. Sí, Sí, ¿no? Porque Es las que quiero. voy obteniendo seno, coseno, luego menos seno, luego menos coseno, y todo lo que voy obteniendo parece ser diferenciable, ¿no? Entonces, parece ser que esta función, también como la anterior, yo la puedo derivar las veces que yo quiera, ¿no? Yo puedo derivar esta función las veces que yo quiera. Sí, está claro. Todo el mundo está de acuerdo con esa afirmación en rojo. Tienen que decir sí o no. Y Sí. entonces ya se las voy a cambiar un poquito. ¿Cuál es la derivada 125? Y como no sé escribir 125 en romanos, le voy a poner así, de esa función. Ahorita hablo de esto, ¿eh? Porque a lo mejor debía haberlo hablado cuando hablé de la notación. Este, ¿Cuál es la derivada de la derivada 125 de esa función? Suponte que en tu examen te preguntan eso. Bueno, o sea, si en tu examen te Bueno, preguntaran una cosa de este estilo, lo primero que tendrías que decir es, bueno, sí existe, la derivada 125, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Parece ser que siempre se puede seguir derivando y derivando, ¿no? Entonces, la primera observación es que sí existe. ¿Y cómo le pero harían da para vueltas. obtener? ¿Cómo, Es que llega qué un punto es? como a la cuarta derivada que regresas a la que tenías. Entonces, uno podría hacer las siguientes dos cosas, ¿no? Uno podría decir, pues a ver, agárrate la función y deriva las 125 veces. Eso, aunque se podría hacer y les costaría un poco de tiempo, pues se puede, ¿no? Pero no es la manera más inteligente de resolver este problema. Como ya observó alguien por ahí, este, uno dice, pues vamos escribiendo algunas, ¿no? Seno de X. Y hemos dicho que la derivada del seno era el coseno.
Creo que me habían dicho que la derivada del coseno era menos el seno, ¿verdad? Hasta ahí iban. ¿Y cuánto es la tercera? Menos coseno. Menos coseno. ¿Y la cuarta? Seno. La cuarta, sí, lo voy a poner así. La cuarta es el seno. ¿Y qué debería yo de seguirle o no? Díganme. ¿No? No, No, ¿por qué? Porque ya esta lista se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, sí, ¿no? Porque ya regresaste a donde empezaste, ¿no? Como alguien había dicho, regresaste a donde empezaste. Y entonces, ¿vale la pena seguir derivando? No, pues no vale la pena seguir derivando porque lo único que vas a hacer es repetir esta lista aquí abajo y así, ¿no? Pero bueno, sigo sin resolver mi problema. ¿Cuál es la derivada 125? Pues como es múltiplo de 5, ¿no debería ser como coseno? Mm, no sé, dime por qué. O sea, Marco Antonio dice que es Pues, o seno, sea, 125 es impar, ¿no? Y ahí vemos que los impares son cosenos. que los impares son cosenos y los pares son senos. Parece Bueno, ser, ¿no? parece ser sí, pero ya, bueno, ya vas avanzando. Pero un impar es, pues a ver, lo que me dijeron, lo que me dijiste en este momento es que los impares parecen ser cosenos, ¿no? Pero te falta decirme bueno, cuál de los dos, con más o con menos. O sea, o le tocó este o le tocó este. son Aunque múltiplos de 2 más 1. ¿Mandé? No, espera. 2 más 3. podríamos decir que es la derivada, que la derivada de orden 4x más 1, donde x es un número que pertenece a los naturales o el cero, te va a dar coseno de x. Ya casi le Entonces, das, pero, ya casi le das, pero bueno. A ver, ya casi le das, ¿eh? Pero no me has dicho. Esa fórmula que me dijiste no me gustó. Si quieres, vuélvemela a repetir, pero, este, bueno, o sea, la idea es que en el uno es coseno de x y cuando pasen 4 va a volver a ser coseno de x. bueno, a ver, entonces, ¿cuántas distintas en realidad hay? ¿Cuántas distintas? O sea, es que aquí hicieron un paso de más, ¿eh? Pero bueno, o sea, ¿cómo? Bueno, Pues lo voy a decir de esta manera, ¿eh? Esta, en realidad, es la misma que la del principio, ¿no? Entonces no debería ni aparecer en nuestra lista. O sea, sí habría que hacer la observación de que cuando pasas a la cuarta, regresas a la primera, ¿no? Pero en realidad nomás va a haber cuatro opciones, ¿no? Porque, o sea, en la lista de las derivadas solo va a haber cuatro opciones. ¿Me expliqué o no? Sí, De hecho, Vania dice que podría ser que como la quinta derivada es coseno, uno, 2, 3, 4, 5, ajá, y como 125 es múltiplo de 5, entonces sería coseno. Ay, pero 10 es múltiplo de 5 y como es par le tocaría seno. exacto. No va, se parece un poquito a y rota del signo. No sé si tenga que ver. Yo tampoco sé si tenga que ver. Este, a ver, ¿cuántas? Perdón, ya me perdí un poco por estar leyendo estas cosas, los comentarios, pero está bien que participe la gente. ¿Cuántas derivadas posibles hay? Cuatro, ¿no?
¿Sí? ¿Me explicó? Eso es lo que estaba diciendo cuando borré la última. O si quieren, lo digo de esta manera, ¿no? Este, borramos esta porque esta ni siquiera es derivada, ¿no? A lo mejor eso es más natural para ustedes. Entonces, ¿cuántas derivadas, o sea, cuántas funciones pueden ser derivadas? Pues estas cuatro, ¿no? Estas, una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces, esta, a ver, vamos tratando de razonar lo que voy a decir, ¿no? La primera es coseno, la segunda es seno, la tercera es coseno, la cuarta es seno, la quinta, es seno, digo, perdón, coseno. Ay, no sé cómo decirlo. Este, nadie me va a decir, los voy a decir yo, sin saber cómo decirlo. ¿Alguna otra idea? Vania ya. Ah, eso. Jennifer ya nos dijo la respuesta. Qué bueno. Este, de hecho, uno divide 125 entre 4, ¿no? En este caso, a ver si lo puedo hacer, porque ahí nunca puedo hacer yo estas. 4 por 3 son 12, 0, 5, 4 por 1 es 4 y sobra uno, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces uno dice, ah, fíjate que si tú quieres saber la derivada 125, estos, estos de acá, déjenme ponerles otro nombre, son los residuos, de hecho. Este es el residuo 1, residuo 2, residuo 3 y residuo 4. O en otras palabras, si tú quieres saber la derivada fulanita, divides, como solo tienes 4 posibilidades, divides. Y entonces divides y dices, ah, pues cuando yo haga 31 veces 4 voy a empezar, pues como si hubiera empezado en el seno. Y entonces lo que me sobre es la derivada que le corresponde. ¿Se entendió lo que dije o no? Alguien dígame algo. Entonces, si la división es exacta, sería el 4. Ah, sí, no, perdón, es que lo puse mal. Este es el residuo cero, ¿no? Ya, perdón, sí, o sea, aquí como residuos, o sea, cuando tú divides entre 4 tienes cuántas posibilidades de residuos. Uno, 2, 3 y cero, ¿no? ¿Sí, Rodrigo? ¿Te confundí? Sí, ya. Dime. Sí, porque 4 no tenía sentido, ¿no? O sea, 4 no puedes tener residuo 4 porque divides otra vez. ¿Me explico o no me explico, jóvenes? O sea, cuando uno hace 31 ciclos de estos, llega a 124, ¿no? Y entonces la 125 es la primera. No sé si me explico. O sea, cada vez que haces 4, completas un ciclo de las derivadas. Y entonces cada vez que haces 4, vuelves al seno, la. Y entonces, si quieres preguntarte cuál es la derivada 125, pues dices, voy a hacer 31 ciclos de 4, voy a regresar al seno y luego entonces la que sigue, lo que me sobra, es la que sigue. ¿Me expliqué o no me expliqué? Díganme porque esto es importante. Seguro va a venir en su examen. Rodrigo iba a decir algo y se cohibió. Dijo que Es, sí, sí se entendió. perdón, es que no entendí. Abraham nos quiere decir algo, pero no le entiendo. A ver, vamos a leerlo. Dice, podemos usar el hecho de que coseno es seno de pi entre 2 y de esta forma es más fácil encontrar la derivada enésima. No te entiendo, Abraham. Primero que nada, a tu ecuación coseno de x igual a seno de pi medios, pues eso le falta una x por ahí, ¿no? ¿Y por qué es más fácil? Dime. ¿No es como lo mismo? No, no entiendo por qué sea más fácil, Abraham. Explícame.
O sea, tendrías que hacer un argumento más o menos similar al que estamos haciendo, ¿no? O sea, no veo por qué sea más fácil calcular la derivada enésima de seno de x más pi medios. Pero no sé si quieras decirme algo más. Bueno, en lo que esperamos a ver si Abraham nos dice algo más, Abraham Aldair. ¿Se entiende lo que dije o no, jóvenes? Tienen que decir sí, no, que está Sí, usted loco. Mande, perdón. no, que sí, sí. A mí se me quedó claro. Va. Entonces, por ejemplo, o sea, lo que estoy diciendo en este momento es que, por ejemplo, si tienes una trigonométrica como el seno, y de hecho al coseno le pasa más o menos lo mismo, ¿no? O sea, si uno lo piensa un poquito, dices, ah, pues ¿cuál es la derivada del, digo, empezamos con el seno, sí. Al coseno le pasa un poquito lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la derivada del coseno? Ah, pues el coseno, la derivada del coseno es seno, menos seno, perdón, y luego la derivada de eso es menos coseno, y luego la derivada de eso es, ya, no, ya me confundí, entonces mejor lo voy a escribir acá. Si uno empezara con el coseno, este, si uno empezara con el coseno, la primera sería, ay, ¿quién sería? La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Y la segunda es menos coseno. Y la tercera es, la derivada del coseno es menos seno, con este menos da más. Y la cuarta es, regresas al coseno. Y entonces otra vez tienes un ciclo de 4 y la, ¿no? Esto se podría, bueno, a ver, seguramente en su examen o por ahí con sus profes, con sus ayudantes, pueden, ay, a ver, lo voy a decir así mejor. Vamos a poner otro ejemplo, nada más para ver si la cosa va más o menos bien. Pues voy a poner g de x igual al coseno de 2x. A ver, pues nada más por poner algo. ¿Cuánto es las 243 derivada de esa cosa? ¿Qué harían? ¿Qué harían, jóvenes? Pues intentaría ver qué coeficiente es el que lo va a estar acompañando en la posición 243. Y el Pues coseno de tú, 2x, pues se va a comportar de forma más regular. Solo ese numerito es el que nos molestaría. a ver, pues vamos viendo cómo son las derivadas para que todo el mundo vea eso del coeficiente que dices tú. ¿Cuál es la primera derivada? Pues es la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Menos seno, ay, chingo, lo voy a poner así. Menos seno de 2x, ¿no? Pero luego por la regla de la cadena hay que multiplicar por un 2. ¿Y cuál es la segunda? Pues la segunda sería menos, y aquí lo voy a poner como, la derivada del seno es el coseno, entonces sería 2, eso es una constante, sale, la derivada del seno es el coseno de 2x, y luego por la regla de la cadena aquí hay un 2, ¿no? Y luego la tercera, pues debería de ser, la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Y entonces pongo menos, y aquí le voy a poner un 2 por 2, que es una constante. La derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Y entonces menos por menos da más, entonces ya me equivoqué. Esto es 2 por 2, que es una constante. La derivada del coseno es menos seno, y entonces con este menos se hace más, y entonces me queda seno. Ay, chi, me falta uno, ¿verdad? Me falta uno. Seno de 2x, y luego por la regla de la cadena tengo que multiplicar por un 2. Y si me voy a la cuarta,
pues tengo, ahora sí la derivada del seno es el coseno de 2x y vengo cargando 1, 2, 3 y un último 4, ¿no? Y entonces aquí, en este caso, ya no regresé exactamente a esta, ¿no? Pero regresé casi a esa, ¿no? Regresé a esta con este número que me está estorbando aquí, que por cierto, estos numeritos, y lo voy a escribir por acá, estos numeritos se pueden escribir como 2 a la 1, si lo voy a escribir así, ¿no? Este es, este de aquí es 2 a la 1, este de aquí es 2 a la 2, este de aquí es 2 a la 3 y este de aquí es 2 a la 4, ¿no? Y entonces, si voy yo, o sea, acuérdense que mi problema, y lo voy a poner acá para que no se me confunda mucho, ya no me acuerdo cuál estaba yo preguntando, creo que era la 243 derivada, ¿verdad? Sí, esa función. ¿Qué es lo primero que me podrían decir, jóvenes? Que se parece mucho al caso, ¿no? ¿Perdón? Pero, bueno, a ver, Rodrigo, di. Pues que primero va la potencia 2 a la 143. Primero tengo que tener un 2 a la 243. ¿Y ese de dónde sale? Pues ese sale de que cuando derivo una vez tengo un 2, ¿no? A la 1. Cuando derivo una vez tengo un 2 a la 2. Cuando derivo 3 veces tengo un 2 a la 3. Cuando derivo 4 veces tengo un 2 a la 4. Entonces, si derivo 243 veces, debo de obtener un 2 a la 243, ¿no? ¿Y qué me queda? O sea, ¿y qué más? Pues, eso sí, ¿y qué más? Y ya es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí esta cosa también es de 4. Este, esta será la que le corresponde al 1, la que le corresponde al 2, la que le corresponde al 3, la que le corresponde al 0. Y entonces lo único que hay que hacer es dividir 243 entre 4. 6 por 4, 24, ¿verdad? ¿Sí o no, jóvenes? 4, 24. Y luego, ¿qué se hace aquí? Se 60 y sobran 3, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces tiene residuo 3, y entonces lo que le toca es el seno de 2x. ¿Se entendió, jóvenes? Y esa sería su respuesta. Sí. ¿Sí, ahí vamos o no? Vania pregunta que si eso le pasa al seno y al coseno porque son funciones periódicas. Exactamente, de hecho sí les pasa al seno y al coseno porque son funciones periódicas, y les pasa a otras funciones, pero el seno y el coseno son como... Perdón, es que eso, el último que dijeron, no lo escuché. Observé una cosa, que el coeficiente que está al lado de la X, podrías modelarlo como ese coeficiente a la N, N siendo el número de veces que derivas, y ya Ajá, pones el término. Y también aplica para el anterior, el para ejemplo la... anterior. Ah, sí, pero el ejemplo anterior, el coeficiente es 1, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Sí, Ok, sí, Vania, o sea, de hecho, cuando uno trata de, o sea, las funciones seno y coseno tienen estas propiedades que son bien bonitas, que son periódicas, y una es la derivada de la otra, entonces son muy buenas. Luego hablamos más de eso, pero no estoy hablando de luego en este curso, estoy hablando de luego en un curso como de cálculo 3 o 4, donde puedes apreciar de verdad la potencia de todas esas propiedades del seno y del coseno. Pero no sé si ya contesté tu pregunta, Vania, dime. Vania Yadira. No sé cómo le dicen a Vania, Sí, si Vania o Yadira. sí, Pero bueno, profe. va. Entonces, a ver, lo que estoy tratando de decir en este momento es que uno podría decir, bueno, pues tengo que calcular la derivada 200, por alguna razón, no sé cuál sea tu razón. Luego van a ver que sí va a haber razones,
Si hay razones para calcular derivadas tan grandes, pues. No es porque no tengamos nada mejor que hacer y no es porque, mm, o sea, nomás por molestarlos, sino sí hay razones por las cuales calcular derivadas de orden muy grande. Y también no tengo ahorita como, no sé, o sea, no les puedo decir por qué es interesante calcular derivadas tan grandes, pero si alguna vez alguien ha oído hablar de polinomios de Taylor o de cosas de series de Fourier o de cosas de ese estilo, este, sabe que pues, hay que calcular muchas derivadas de orden muy grande, ¿no? Si no sabes qué es eso de las series de Taylor o las series de Fourier, no te preocupes, en algún momento lo sabrás, espero, y te darás cuenta de por qué es bueno o sea, calcular, por qué se tienen que calcular derivadas tan grandes. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no es una payasada que yo les estoy diciendo ahorita, calcula la derivada 243 del seno. O sea, suena como muy payaso, ¿no? ¿A quién le interesa la derivada 243 del seno? Pero este, y sí, me expliqué. Y entonces lo que uno tiene que hacer en funciones de este estilo es pues, notar que hay patrones, ¿no? Y tratar de descubrir cómo es el patrón y tratar de decir, ah, bueno, como yo ya sé cuál es el patrón, calculando poquitas derivadas, puedo calcular la que yo quiera. Déjenme leer lo que dice Vania. Entonces, para presión elevada como la 243 del seno de 2x, debemos dividir este número entre 4, hablando del seno y del coseno. Sí, o sea, a ver, es que estos son ejemplos muy específicos, pero si tú crees que hay como un patrón, o sea, lo que estamos buscando aquí es un patrón, ¿no? O sea, lo que se observa del seno y el coseno es que se repite. Y entonces dices, ah, pues hay un patrón y cada 4 vuelvo. Y entonces dices, ah, pues entonces tengo que dividir entre 4 y fijarme cuál le tocaría a la que estoy buscando, ¿no? Pero hay patrones, o sea, no solo el seno y el coseno tienen patrones, hay otras funciones que tienen otros patrones. Y entonces deberías de buscar, o sea, buscas como patrones. La idea de bulto es, calculando poquitas derivadas, tú te puedes dar cuenta cómo son todas ya en forma más o menos general. No sé si eso ya contesta tu pregunta, Vania. ¿Sí? Este, no hay muchos, ahorita no tengo muchos ejemplos de cosas que tengan patrones, pero vamos a ir viendo algunos, ¿eh? O sea, se me ocurren el seno, el coseno, a lo mejor alguna otra función trigonométrica de la que no quiero hablar ahorita porque a lo mejor va a venir en su examen, y entonces, lo que uno trata de hacer es buscar patrones, o sea, la cosa es, sí aquí, o sea, aquí en estos dos ejemplos, calculamos la 125 del de arriba y la 243 del de abajo. Pero lo que estoy tratando de decir es que podrías calcular la que tú quisieras, o sea, no importa cuál, tú ya sabes cuál es, haciendo un procedimiento más o menos fácil y calculando poquitas derivadas, ¿no? O sea, encontraste un patrón y ya con eso puedes decir cómo son todas, de hecho, todas las derivadas. Bueno, no sé si ya me expliqué. Pero sí, o sea, para el seno y el coseno, para responder otra vez a Vania, que pregunta que si nada más, que quiere tener claro lo que se hizo ahorita, para el seno y el coseno hay 4, ¿no? Y con esas 4 ya nada más tienes que decidir cuál le toca. O sea, esencialmente hay 4. Claro, en nuestro ejemplo de abajo, aquí esencialmente hay 4, pero hay un 2 que se va moviendo de cierta manera, ¿no? Entonces también eso afecta a la derivada, etcétera. Sí, pero esencialmente hay 4. Y si esencialmente hubiera 2, tendrías que dividir entre 2 y ver los residuos, ¿no? O si esencialmente hubiera 3, tendrías que dividir entre 3 y ver el residuo. ¿Me expliqué, Vania? Ok, bueno. Este, Ok, nada más para terminar antes de irnos a comer. ¿Y qué significa? Ah, bueno, no, dije, perdón, quiero hacer un par de cosas, que, que no dije a lo mejor cuando hicimos esto. Este, Cuando la gente estaba haciendo cálculo,
Le importaban la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y si alguien ya hablaba de la sexta, ya estaba diciendo cosas así como muy extrañas. Estoy hablando de los principios del cálculo, ¿no? Y entonces, por eso decidieron ponerles números romanos aquí. Y esta es como la más clásica de las notaciones. Pero ya se dieron cuenta que no es muy buena, ¿no? Porque si uno quisiera calcular la derivada 1845, ya el número romano 1845 podría ser complicadón para describir. Y entonces cuando ya nacieron cosas como las series de Taylor y esas cosas, ya no usaban los números romanos, ya usaban numeritos, ¿no? O sea, la primera derivada era así, la segunda derivada. Casi todo el mundo pone la segunda derivada con 12, pero uno podría poner con dos apóstrofes. Pero si yo les pongo así, supongo que todo el mundo sabe que esa es la segunda derivada, ¿no? Y la tercera sería así, y ¿no? Entonces voy a usar, lo que estoy tratando de decir en este momento, es que voy a usar indistintamente estas notaciones y espero que no se confundan. O sea, si pongo tres apóstrofes, es lo mismo que poner F con tres entre paréntesis, o que poner F con tres en romanos, que serían tres rayitas, o si pongo F4 en romanos, es lo mismo que poner F4 así, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Me expliqué? O sea, nomás eso de la notación la voy a usar indistintamente, ¿no? Porque a veces no voy a saber cómo escribir 5485 en romanos y mejor le pongo el número paréntesis 5485. ¿Ok? Eso nada más es como para o sea, voy a usarlas así indistintamente. Ahora, Chris nos pregunta que si todas tienen patrón, pues no, ¿eh? O sea, regularmente, o sea, lo más probable es que las funciones no tengan patrones, ¿no? O sea, si tú te inventas así una función, o si te da, o sea, lo más probable, pues, a ver, lo voy a tratar de decir bien. Lo más probable es que si tú agarras una función, lo más probable es que no tenga patrón. Hay muy poquitas que tienen patrones, pero son muy importantes. Sí, te contesté, Chris. Es que, por ejemplo, no sé si tú creas que los polinomios tienen patrón. Este, aunque no tienen patrón, sí tienen un cierto tipo de patrón porque se hacen cero, ¿no? Eventualmente. Pero podrías tardarte mucho en que se haga cero, ¿no? O sea, si pones así un polinomio, no sé, de grado 10.000, y te preguntan por la derivada 500, pues no te queda más que hacerla, ¿no? Este, sí me explico, ¿no? Este, o si, por ejemplo, ya no piensas en polinomios, puedes pensar en funciones racionales, o sea, cocientes de polinomios, aunque son funciones muy facilitas, no creo que tengan patrones para encontrar las derivadas. Como dijo Vani hace rato, las que tienen patrones son funciones que tienen que ser como periódicas y como muy bonitas. No sé si ya contesté tu pregunta, Cris. Este, dice, sí, profe, ya lo pensé. Entonces, de hecho, es raro que tengan patrones, pero sí hay funciones que tienen patrones y es importante como reconocerlas, ¿no? Reconocer esos patrones. Bueno, para terminar, antes de irnos al sándwich, alguien quisiera que me dijeran, bueno, ¿y por qué a alguien le interesaría estudiar la segunda derivada, por ejemplo? Pues en física la segunda derivada te habla de aceleración, por ejemplo. En ¿Y qué es la mecánica, aceleración? ¿Y qué es la aceleración? el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Ah, ok. Y entonces, pues, a ver, bueno, esa es una buena razón y es la que yo quería decir. O sea, cuando te preguntan, ¿y por qué quisieras estudiar la segunda derivada? Pues yo lo primero que le respondería a esa persona es, ¿y tú para qué quieres estudiar la primera? Y entonces esa persona me debería responder, pues es que la primera habla del cambio de la función, ¿no? Que, por ejemplo, en tu ejemplo de física es la velocidad, ¿no?
Y entonces, bueno, pues la velocidad también cambia, ¿no? Y entonces podríamos hablar del cambio de la velocidad. Y esa sería la segunda derivada. ¿Sí me explico? Y bueno, ya sé que tiene nombre que se llama aceleración y en este caso tiene una interpretación buena, pues, pero, o sea, como la derivada también es una función, pues también cambia, ¿no? Y entonces uno también pues tiene derecho a hacerse exactamente las mismas preguntas que se hizo de la primera derivada, ¿no? Aunque no sé, a ver, les voy a preguntar porque no sé si alguna vez lo hemos justificado y por qué uno quisiera estudiar la primera derivada. Nadie me va a responder. O sea, hemos estado perdiendo nuestro tiempo todo este tiempo. Porque te dice cómo va cambiando la pendiente de la función. ¿Y eso para qué sirve? ¿Puedes predecir qué va a pasar en mucho tiempo? Por ejemplo, de hecho, tomando lo que acabas de decir, yo les contestaría, lo que pasa es que la derivada te dice cosas de la función. O sea, tú tienes una función que recuerden que, o sea, no sé si se acuerdan, pero cuando hablamos de funciones, discutimos un poquito de, y bueno, ¿y por qué nosotros nos quisiéramos fijar en funciones? Pues nos fijamos en funciones porque las funciones son representaciones o modelos de cosas que estamos investigando o problemas que queremos resolver, ¿no? Y entonces la derivada, aunque todavía no lo saben, eso va a servir va a ser una herramienta súper importante porque si tú sabes cosas de la derivada, vas a saber muchas cosas de la función, ¿no? Sí, esa es como la, esa es como la filosofía, ¿no? Y entonces, a ver, nada más quiero enfatizar este punto antes de irnos al sándwich. Este, ¿Queda claro lo que estoy diciendo? O sea, la derivada, si yo conozco la derivada, voy a poder decir muchas cosas de la función. ¿Me expliqué o no? Ahora, si conozco la segunda derivada, ¿de quién voy a poder decir cosas? ¿De la primera? O sea, siguiendo este razonamiento, si yo sé cosas de la segunda derivada, puedo ¿cómo se llama? Concluir cosas de la primera. Y si tengo información de la primera, ¿de quién tengo información? De la original. De la original, no sé si lo vean, o sea, uno dice, pues es que la derivada, es que a lo mejor no lo van a ver tan claro en este momento porque no han visto qué significa la derivada, ¿no? Que es lo que les va a platicar Natalia la próxima semana, o sea, porque es importante conocer a la derivada. Es importante conocer a la derivada porque te dice cosas de la función original. Y entonces tú dices, bueno, ¿y la segunda qué? Pues la segunda es la derivada de la primera. Entonces, si tú conoces cosas de la segunda, vas a conocer cosas de la primera e inmediatamente eso te va a dar información de la función. No sé si me explico, es un proceso como que va un poco, o sea, un poco para atrás. ¿Me explico? A ver, poniendo en el ejemplo que nos dijeron de física, si yo conozco la aceleración, como que podría decir cómo es la velocidad. Y si sé cómo es la velocidad, puedo decir cómo es la función desplazamiento. ¿Me explico? Y entonces, eso de estudiar la segunda y la tercera derivada no suena tan descabellado, no sé si se entienda lo que estoy diciendo, porque me va diciendo cosas, una de la anterior y de la anterior, y puedo llevar toda esa información hasta el principio. ¿Me expliqué o no, jóvenes? Alguien diga sí o no, o ya me desconecté de la reunión. Ah, sí, sí. ¿Sí? De hecho, a ver, ya para que alguien, si alguien de verdad ya llevó un buen curso de cálculo, hablaban, no sé, se habla de la segunda derivada en los cursos de cálculo de la primaria y se habla de que la segunda derivada les dice cómo es, por ejemplo, la concavidad de la función, ¿no? Por si han oído hablar de estas cosas. Y entonces, pues esta información se lleva desde la segunda hasta la primera. Y así uno puede hacer este tipo de cosas. Pues bueno, creo que la dejamos. Voy a dejar de grabar. Perdón, ya no vi los comentarios, el cambio del cambio, cómo cambia la función, por los criterios, sí, pues, los criterios de la primera y segunda derivada,
dicen cosas de la función original, ¿no, Diana? Que eso era lo que estaba tratando de decir. Esas ya son integrales. No sé, Vania, de qué me estás hablando. Este, todavía no hablamos ni hablaremos en este primer curso de integrales. De máximos y mínimos sí, y esos se pueden más o menos determinar con la derivada, ¿no? O sea que si nos dan la segunda, sí, si nos dan, es que acuérdate que, bueno, te digo que a lo mejor suena un poco hueco lo que estoy diciendo, porque no has visto, bueno, no se ha visto en este curso, qué significa la derivada, ¿no? ¿Qué es lo importante que nos dice la derivada? Pero si uno cree que la derivada dice cosas de la función original, entonces tú dices, ah, bueno, pues si la derivada dice cosas de la función original, entonces la segunda derivada dice cosas de la derivada. Y si la derivada dice cosas de la función original, pues entonces puedo tratar de trasladar toda esa información desde la segunda hasta la función original, que era lo que estaba tratando de decir en este momento. Exactamente, si la derivada dice cosas de la función, entonces la segunda derivada dice las mismas, dice cosas de la derivada, ¿no? Bueno, ya. También nos dicen cosas de cómo es la gráfica. Sí, de hecho, este, todo este choro, es como para justificar muchas cosas, ¿no? O sea, acuérdense que cuando estábamos viendo funciones, les dije yo, no sé si se acuerdan de ese problema medio absurdo que teníamos, que les dije yo, a ver, grafiquen x cuadrada, ¿no? Y que me empezaron a decir, ah, sí, pones puntitos, y es una parábola, y no sé qué. Y cuando les decía, bueno, ¿y cómo sabes que de veras la gráfica es así? Pues según me acuerdo, no podían argumentar mucho, ¿no? Y entonces, pues jugabas este juego perverso de decir, pues yo sé que la gráfica es así, aunque no sé cómo justificarlo, y puedo decir cosas de la función porque conozco la gráfica, aunque no sé bien cómo justificar la gráfica, etcétera. No sé si te acuerdas de este juego perverso que jugábamos, Emanuel. Pero cuando tengas toda esta herramienta de la derivada, o sea, cuando sepas todo lo que dice la derivada acerca de la función, me vas a poder argumentar sin lugar a dudas que la gráfica de x cuadrada es efectivamente una parábola y no me puedo poner fresa y decirte, bueno, ¿y por qué ahí no hace un cuernito? ¿Por qué ahí no se va para el otro lado? Etcétera, etcétera. No sé si ya contesté tu pregunta, Manuel, dime. Sí, sí, ok. Bueno, ahora sí voy a dejar de grabar. Este, y Vane dice, por ejemplo, pero supongo que se refiere a su, ¿cómo se llama? Su comentario anterior. Y entonces ahora sí voy a detener la grabación. Son las